Buenas noches. Buenas noches. Ah, con la clase. Bien, vamos a continuar con la clase. Creo que estos 2 días, bueno, estos 3 días de esta semana, vamos a terminar con un ejemplo completo de lo que estamos viendo. Creo que había mencionado que lo que es el dimensionamiento de las tuberías lo vamos a dejar para después del examen. No va a ser para evaluar examen, porque no vamos a tener examen que ser parcial, pero sí va a quedar para proyecto de exposición. Entonces ahí va a ser evaluada la parte de dimensionamiento de tuberías. Entonces, la verdad, ya estamos por terminar lo que es contenido. Vamos a hacer hoy las últimas partes de los ejemplos, vamos a hacer un ejemplo completo y vamos a ver la selección del equipo el miércoles. Para que la otra semana pues ya vayamos al examen y después regresaríamos a ver lo que es dimensionamiento de tubería y el uso del software. Entonces, creo que ya estamos al menos en esta clase llegando a la parte final, porque después queda lo que es trabajo de exposición. Entonces, no hace falta ver un par de tipos de calor, algunos un par de tipos de calor de ganancia para cargas de refrigeración. Y ahí, ya habíamos visto la parte de transmisión y filtración. Hacía falta ver un par de ejemplos de ganancia de calor por producto. Y hemos hablado que por producto podemos tener 3 calores, uno por enfriamiento, otro por congelación y uno por respiración, que este solo va a depender de las temperaturas, procesos fisiológicos. Y dentro de este de enfriamiento tendríamos que dividir 2 partes. Una es para enfriarlo por arriba del punto de su congelación y otro para enfriarlo por debajo del punto de congelación. Entonces, para ver un ejemplo, vamos a ir a esta diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo que menciona que tenemos un cuarto frío que recibe 12 libras de pescado cada 24 horas. Ese pescado viene a 60 grados Fahrenheit para ser enfriado hasta menos 10 grados Fahrenheit. Calcular la carga por enfriamiento del producto. Bien, tenemos que llevarlo desde 60 grados Fahrenheit a menos 10, pero el menos 10 ya es un punto o es una temperatura por debajo del punto de congelación y esta es otra temperatura por arriba del punto de congelación. Entonces, necesitamos dividir primero el proceso de ganancia de calor del producto en varias partes. Una es para poderlo enfriar por arriba del punto de congelación. Por aquí tenemos algunos datos adicionales a lo que nos dio el enunciado. La masa, pues 12.000 libras a 24 horas es lo que se recibe, pero el punto de congelación para el pescado es 28 grados Fahrenheit, según el ejemplo. Bien, entonces eso quiere decir que primero lo tenemos que enfriar de 60 grados Fahrenheit a 28. Una vez que llegó a 28, se va a congelar. Y una vez que ya se congeló, va a seguirse enfriando de 28 a menos 10. Entonces ahí tenemos las 3 partes de ganancia de calor por perdón. Esta parte de aquí la podemos traducir a las ecuaciones como una masa por un calor específico por arriba del punto de congelación, más diferencia de temperatura, más la masa por el coeficiente de calor latente o el coeficiente que hay que utilizo para saber cuánto debo congelar o cuánto debo hacer de un producto para congelarlo. Más la masa por un calor específico por debajo del punto de congelación y el diferencial de temperatura. Bien, continuando con los datos, ya tenemos la masa, tenemos punto de congelación. Temperatura inicial, 60 grados Fahrenheit. Temperatura final, menos 10 grados Fahrenheit. Bien, en esta ecuación, las 3 masas es la misma, porque seguimos hablando de las 12.000 libras de pescado. La diferencia de temperatura por arriba del punto de congelación. ¿Cuál va a ser este diferencial?
hacer el diferencial desde la temperatura inicial hasta 28 grados Fahrenheit. Y esto lo tenemos por acá abajo. 60 menos 28 igual a 22 grados Fahrenheit. Primero lo vamos a enfriar 32 grados. Cuando ya llegó a 28, se va a congelar y después se va a seguir enfriando y vamos a tener otro diferencial, pero ahora es por debajo del punto de congelación. Desde 28 hasta menos 10, y eso lo tenemos por acá abajo. 28 menos 10. Quiere decir que aquí tendríamos un diferencial de 38 grados Fahrenheit. Ahora los coeficientes. Nos vamos a ir a las tablas, pero el coeficiente o el calor específico, P1 va a ser igual a 0.86 BTU por libra por grados Fahrenheit. P2 0.45 BTU libras por grados Fahrenheit. Y H va a ser igual a 122 BTU por libra. Estos tres coeficientes son estos que tenemos por acá. Y eso es lo que tenemos de las tablas. Entonces, voy a regresar a las tablas para ver estos coeficientes. Que ahí está el print screen, pero es de la tabla del libro. Lo que hemos mencionado, nosotros vamos a utilizar, está un poco más claro, utilizar las tablas del PDF que les compartimos en la plataforma. Aquí hay que irnos a la sección de productos, la tabla 7, y buscamos nuestro producto que es pescado fresco. Y por aquí está la columna de punto de congelación. De aquí salió los 28 grados que me dice el ejercicio a la cual se va a congelar el pescado. Este valor que está por aquí. Ese valor. Luego tenemos la columna de calor de específico por arriba del punto de congelación. Bueno, no es este. El segundo, este no lo voy a borrar. Es de 0.7 a 0.86. Ahora, este es un rango, pero si no sabemos cuál valor tomar, pues tomemos el más crítico, que nos produce mayor calor y va a ser el valor más alto, sería 0.86 para pescado fresco. La siguiente columna es calor específico por abajo del punto de congelación, que ya se supo en esta ecuación, de 0.38 a 0.45. Nuevamente, como no sabemos cuál límite utilizar, nos vamos al más crítico, 0.45. Y por último, H, que es el calor latente. Este para el pescado fresco es de 89 a 122. Vamos a tomar 122 como el dato más crítico. Entonces, de ahí fue que obtuvimos los datos para cálculo de nuestros coeficientes. Bien, ya tenemos todos los datos, las masas, las diferencias de temperatura, los coeficientes o calor específicos y el coeficiente de calor latente. Entonces, solamente reemplazamos. Todas las masas son 12.000. El diferencial de temperatura arriba del punto de congelación era 32. El diferencial de temperatura por debajo del punto de congelación es 38. C sub 1, 0.86. C sub 2, 0.45. Y H, que es 122. Entonces, aquí nosotros podemos ya encontrar nuestro calor de producto. El calor para enfriar el producto por arriba del punto de congelación son 361.200 BTU cada 24 horas. Luego el calor para que se congele son 1.474.000. Y luego el calor para seguir enfriando por debajo del punto de congelación son 205.200 BTU por cada 24 horas. Sumando en un total de 2.030.400. Bien, aquí podemos ver que entre los tres calores, el que más genera es tener que congelarlo. Tener que congelarlo me genera 1.464.000 cada 24 horas. Y bueno, por eso es que lo mejor es para un cuarto frío es que el producto ya llegue congelado desde, bueno, de donde nos suministran, que venga congelado en los camiones o en los contenedores.
para que el cuarto frío no tenga que hacer ese trabajo de tener que congelar. Si ya viene congelado, yo me ahorro los primeros dos términos. Allá no tengo que enfriarlo, puedo arriba el punto de congelación y no lo tengo que congelar. Y en ese caso solo tendría un calor por enfriarlo por debajo del punto de congelación. Si no viniese, bueno, dependiendo a qué temperatura viniese. Si viniese exactamente a 28, pero congelado, solo tendría que cargarle 205.000 a mi cuarto frío. Pero como lo tengo que enfriar y congelar, por ejemplo, tengo que destinar o extraer 2.030.000 BTU cada 24 horas. Es decir, que si ya viniese congelado, solo tendría que cargarle un 10% de ese total al cuarto frío, y eso es lo mejor y es lo recomendable. Incluso el software, cuando lo veamos, cuando el software identifique que estoy ingresando a una temperatura alta y que tengo que congelar el producto, me lo va a decir, me va a dar una advertencia que estoy ingresando un producto al cual se debe congelar, lo cual es recomendado que mejor ya venga congelado desde los suministros para ahorrarnos esta gran cantidad de calor. Bien, eso es producto por enfriamiento, perdón, calor por enfriamiento del producto. A continuación, el siguiente calor relacionado al producto es el calor por respiración, que ya hablábamos, lo producen solamente los productos que son frutas y verduras. Frutas, bueno, sí, frutas y verduras. Y viendo un ejemplo, tenemos ahí, este pues es otro ejemplo que no tiene nada que ver con el anterior, porque son ejemplos aislados. Ya después de esto vamos a ver ya un ejemplo de principio a fin, que creo que esa presentación subida a la plataforma, que es todo un cuarto frío. Bien, para terminar la parte de generación de calor por producto, tenemos lo que es calor por respiración, y para este caso, para ver cómo se usa la tabla, tenemos que un cuarto frío contiene 8.000 libras de champiñones. Esto es lo que está dentro del cuarto frío, no es lo que recibe a diario, sino lo que se mantiene permanentemente adentro del cuarto frío, 8.000 libras de champiñones a 40 grados Fahrenheit. Consulta es cuál es la carga diaria debido al calor de respiración. Como datos, pues tenemos que la masa son 8.000 libras, temperatura de almacenamiento son 40 grados Fahrenheit, y ya lo vamos a ver en las tablas, nuestro valor H, este no es calor latente, este es el coeficiente de respiración del producto, para que no lo confundamos el símbolo. Este es 7.8 BTU por libra. Bueno, aquí me hizo falta colocarle 7.8 BTU por libra por 24 horas. Bueno, la ecuación es sencilla, la masa que son 8.000 libras y el coeficiente H que es 7.8, lo que da un total de 62.400 BTU cada 24 horas. Bien, ¿de dónde tuvimos ese valor? Si es del manual de ingeniería que les compartimos, es la siguiente tabla, que es la tabla 8. Aquí está, es la tabla 8. ¿Y de qué depende el valor H? El valor H va a depender primero de la temperatura de almacenamiento. Tenemos aquí varios rangos, 30, 40, 60. El ejercicio pues, nos dice que está a 40 grados. Si tuviésemos otra temperatura intermedia, tendríamos que irnos al valor menor. Digamos, si fuese 50, pues tomamos 40. Si fuese 35, tomamos 32. Eso para no tener que interpolar. Y va a depender del producto. Y el producto es champiñones. Creo que lo había dejado marcado. Aquí está. Champiñones. Hongos o champiñones. Y lo intersectamos con 40 grados de almacenamiento. Y eso nos da un valor de H para los champiñones de 7.8. Y este 7.8 son BTU libra cada 24 horas. Incluso voy a aprovechar a corregirlo. Vamos a poner 7.8 BTU por cada libra almacenada cada 24 horas. Bien, eso es
por producto. Realmente ya casi terminamos todas las ganancias de calor. Lo que haría falta es después de calcular todos esos calores que ya vimos, ver cuántas personas se van a mantener adentro del cuarto frío. Y el tiempo que estén esas personas van a generar calor. ¿Cuánto calor va a generar esas personas? Bueno, primero va a depender de la temperatura del cuarto frío. Por ejemplo, un cuarto frío que se mantiene a 40 grados Fahrenheit, como el ejemplo anterior, cada persona va a generar 840 BTU. Pero aquí hay una pequeña diferencia, que si vemos la unidad, me lo están dando en BTU cada hora, pero todo lo que hemos estado calculando está en BTU cada 24 horas, que quiere decir que yo tendría que multiplicar este valor por la cantidad de horas que están estas personas en todo un día para encontrar cuánto es la ganancia por persona cada 24 horas. Imaginemos que una persona está permanentemente todo el día, 24 horas continuas. Siempre hay una persona, entonces multiplicamos estos 840 por 24 horas. O si esta persona entra y sale en el transcurso de 24 horas, los tiempos efectivos son 4 horas. Es decir, si yo sumo los minutos que entra y se mantiene adentro y después sale, vuelve a entrar y salir y voy sumando todos esos minutos, me dio 4 horas. Entonces voy a multiplicar estos 840 por esas 4 horas. Esto con la tabla 14.9 del libro. Comparémoslo con el manual de ingeniería. El manual de ingeniería, vamos a ver dónde está la parte de personas. Este es cerveza, mezclamientos, creo que es este. Aquí está. Con este hay una pequeña diferencia. Si en lugar de utilizar la tabla del libro, utilizamos mejor la tabla del manual, vemos que también la cantidad de calor que generan personas depende de la temperatura. Pero ahora me lo van a dar cada 24 horas. Entonces, en este caso, ya no tendría que multiplicar por la cantidad de horas que está esa persona, sino que esto es 20.160 cada 24 horas. Pero aquí yo estaría asumiendo que la persona está 24 horas corridas. No habría forma de decir si solo está 12 horas, tendría que ser este 20.160 entre 2. Entonces es un poco confuso, pero hay que tener el cuidado de cuál hablamos. O sea, si usamos la del libro, el valor que está en el libro lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas que va a estar la persona en el cuarto frío. Si utilizamos la tabla 12, el valor que nos da aquí asume que esa persona está 24 horas en el cuarto frío. Tendríamos que sacar una relación para llegar al valor por la cantidad de horas que es de la persona en el cuarto frío. Bien, otra ganancia de calor es por iluminación, ganancia de calor interna. ¿Qué pasó? Ahora sí. Es la ganancia de calor interna. Y esto, pues, una forma sencilla, pues, es ver cuánto watt consumen las lámparas y pasar eso igual a BTU. Y esa hay una relación que es de 3.4 BTU por cada watt. Entonces tendríamos que multiplicar los watts de consumo a la iluminación por la cantidad de horas que está encendida esa iluminación para encontrar cuántos watts al día se consume. Y esos watts al día se multiplica por 3.4 para obtener los BTU hora cada 24 horas. Esto lo vamos a ver, estos dos últimos puntos lo vamos a ver mejor en lo que es el ejercicio que vamos a ver completo. Por último, cuando ya tenemos todos esos calores, hacemos una sola sumatoria. Y digamos que esa sumatoria, no es este el caso, pero si hiciésemos esa sumatoria, nos da 360.000 BTU. Pero toda esa ganancia de calor la hemos estado calculando cada 24 horas. Quiere decir que esa sería una carga diaria, de una carga cada día, 360.000 BTU. Pero los equipos se seleccionan con carga horaria, es decir, ganancia de calor cada hora.
Entonces nosotros tenemos que pasar esta ganancia cada 24 horas a cada hora. Entonces, si nosotros tenemos 360.000 BTU cada 24 horas y la temperatura de almacenamiento en un cuarto frío de 40, tenemos que hacer una división, que es esta ecuación que está acá. Y el libro nos recomienda algunas reglas de dedo. Una de ellas es que si la temperatura de almacenamiento es de 35 o más, tomar 16 horas. Pero si la temperatura de almacenamiento es de menos de 35, tomar 18 a 20 horas de operación. Entonces, en este caso tenemos 40 grados Fahrenheit, estamos por arriba de 35. Entonces, vamos a aplicar la ecuación con 16 horas de operación. Esto lo que hace referencia es a las horas de operación del compresor. Cuántas horas efectivamente trabaja el compresor durante todo el día. Entonces tendríamos 360.000 entre 16 y esto daría una carga horaria de 22.500 BTU hora. 22.500 BTU hora, y eso es lo que vamos a utilizar para calcular nuestro equipo de refrigeración. Esto es lo que debe proporcionar el evaporador. Tú lo vamos a ver pues en el ejemplo siguiente. Si lo quisiésemos en toneladas, pues dividimos entre 12.000 y esto nos daría las cantidades de toneladas. Aquí nos daría un poco menos de 2 toneladas de refrigeración. Bien. Luego la parte de selección de equipo lo vamos a ver con el ejemplo. Y con eso nosotros vamos a terminar lo que es el contenido para que va a entrar a examen. Ya la parte de tubería y dimensionamiento, ya eso va a ser después del segundo parcial y va a ser para evaluar durante el proyecto de exposición. O sea, no vamos a hacer examen de tuberías, pero sí lo van a necesitar para el proyecto. Bien, entonces yo me voy a salir de esta presentación porque el ejemplo que vamos a ver no está en la presentación. Además, la voy a cerrar para que ya después la voy a cerrar. Vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo ya completo y sería más o menos el procedimiento inicial del proyecto de exposición, que por cierto tendría que tener ya los grupos para asignar los proyectos. Vamos a ver el ejemplo de un proyecto de un cuarto frío donde ya me den datos de masa, producto, temperaturas, dimensiones del cuarto frío, y a partir de ahí empezar de cero a calcular todos los calores para seleccionar después la capacidad o la carga total, carga horaria, carga diaria, carga horaria de mi cuarto frío, y con eso calcular lo que es el evaporador, calcular lo que es el condensador, y después se tendría que hacer el cálculo de las tuberías, o sea, el cálculo de los diámetros de tuberías. Y con eso estaríamos terminando lo que sería evaluación para examen. Eso lo esperamos hacer entre hoy, mañana y miércoles. De ahí nos vendríamos a examen, que va a ser presencial. Bueno, pues al final así es, al menos eso es lo que sigue manteniendo. Exámenes presenciales, clases virtuales. Y después de examen miraríamos la parte de tubería, por ejemplo, el software, y de ahí nos quedaríamos trabajando en proyectos de exposición. Bien, tal vez nos ajusta para por lo menos leer el enunciado del libro. Del ejemplo. Vamos a pasar la presentación. Vamos a empezar a leer el enunciado. Bien, esta es la imagen que teníamos al inicio del parcial de un ejemplo básico del cuarto frío. Bien, descripción del ejercicio. Y el ejercicio nos dice que tenemos un cuarto frío para mantener maíz congelado. Recibe 10.000 libras diarios de maíz. Esto es lo que recibe cada 24 horas. Y mantiene un total de 30.000 libras almacenados constantemente a 30 grados Fahrenheit. Bien, aquí ya me están dando algunos datos. El cuarto estará en una habitación interna del edificio, o sea que todas sus paredes van a estar bajo sombra y sus dimensiones son 32 pies de largo,
14 pies de ancho y 10 pies de alto. Construido con paredes de poliestireno de 4 pulgadas de espesor. Las condiciones exteriores del cuarto son 90 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa. Hay otros datos por ahí que me los va a ir dando más adelante el ejercicio, y es que, bueno, con estos datos calcular la carga horaria del cuarto frío con resumen de todas las cargas generadas. Un cuadro resumen donde yo enumere la carga por transición, por infiltración, por enfriamiento del producto, por respiración, por iluminación, por personas y por cualquier otro equipo que yo pueda tener adentro del cuarto frío. Luego, selección del evaporador con los manuales catálogos que vimos. Luego, selección del condensador. Y por último, pues tendríamos que hacer lo que es el dimensionamiento de la energía. Bien, hay un pequeño dibujo básico de lo que pues, es el enunciado. Tenemos un cuarto frío visto de planta, vista superior, con 32 pies, solo déjenme confirmar, sí, 32 pies de largo, esta parte, 14 pies de alto, perdón, de ancho, y el alto que serían 10 pies. Tendríamos maíz almacenado, que eran, creo que eran 10.000, sí, 10.000 libras diarios de maíz que reciben, y 30.000 libras constantes adentro del cuarto frío. Tenemos la altura de 10 pies, y luego tenemos algún resumen de las áreas de cada pared, que esto pues resulta de multiplicar el alto por el largo de cada una de las paredes. Este pues tiene un largo de 32 por 10 de alto, área de 320 pies, lo mismo es esta pared. Esta pared lo mismo, 14 pies de ancho por alto, que son 10 pies, 140 y 140. Área total, 1.368 pies cuadrados, y el volumen que sería 32 por 10, perdón, 32 por 14 por 10, 4.480 pies cúbicos. Ahí ya tenemos estos datos que nos van a servir para los valores de transmisión, aparte del tipo de material. También el volumen que nos va a servir para los cálculos de infiltración y las masas pues para cálculos de enfriamiento y respiración. Aquí yo tengo un ejemplo de la carga que es resultante del cuarto frío a manejarse con dos equipos. Evaporador 1, evaporador 2, lo mismo que los condensadores. ¿Y qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Bueno, si la carga al final nos da, por así decir, un valor 30.000 BTU hora, la carga horaria, 30.000 BTU hora, significa que cada uno de estos equipos tendría que proporcionar 15.000 BTU hora de capacidad de refrigeración. Eso sí, yo considero que los dos equipos van a trabajar al mismo tiempo. Otra consideración muchas veces que la decide el diseñador o el cliente, porque así lo quiere, es que tengo dos equipos, pero solo va a trabajar uno y el otro va a ser un respaldo. Digamos, si el primero va a mantenimiento o tiene una falla, entonces trabaja el otro equipo. Pero en ese caso, ambos equipos tienen que tener la capacidad de manejar la carga total. Es decir, que esos 30.000 BTU hora va a ser la capacidad total para el evaporador 1 o el evaporador 2, porque siempre va a trabajar solo uno y el otro va a estar de respaldo. Esa es otra opción. Luego, pues, ¿qué más tendríamos que saber? Bueno, la ubicación, que también pues, la termina decidiendo el diseñador. La ubicación del condensador, que ya depende de la instalación y donde tenemos disponible poder poner ese equipo en el exterior. Y entre ellos, conectados con tubería, que para este caso tendríamos una tubería que horizontalmente tendría 12.30 metros de largo y, bueno, este verticalmente, ¿no? Y horizontalmente 1.38 metros, que andaría alrededor de 13.78 metros de tubería de cobre en total. Esto nos va a servir para los cálculos de diámetro, caída de presión del refrigerante.
Bien, entonces, este sería un layout básico. Eh, ese sería un layout básico. Y algo similar, pues va a ser el proyecto de exposición. Yo lo que les voy a dar es un layout, pero ese layout yo no le voy a dar dimensiones porque va a ser trabajo del proyecto sacar las dimensiones. Lo que sí les debo proporcionar es el producto, temperatura de almacenamiento y cantidad de masa. Bueno, y podría ser hasta el tipo de pared. O les puedo dejar que ustedes decidan el tipo de pared que quieren utilizar. A partir de ahí, bueno, otro valor que les puedo dar es a dónde hay disponible para instalar el condensador. Y ustedes sacar todas las medidas, sacar los volúmenes, las áreas, las distancias de tubería de cobre y ahí, pues ahí ir trabajando lo que es el proyecto de exposición. Bien, y nuevamente, el primer calor que vamos a calcular, que se lo vamos a dejar para mañana. Va a ser el calor por transmisión y así vamos a repetir todo lo que ya vimos, pero ya aplicado a un ejemplo que un calor con el otro va a ser continuación, no como los ejemplos anteriores, que de un ejemplo a otro no tenía relación entre ellos, pero ahora sí, vamos a calcular el carga por transmisión, luego carga por infiltración, incremento del producto, por respiración, por personas, y luego la tabla resumen que me pide el ejercicio, donde vamos a tener la carga diaria, luego la carga horaria, y bueno, vamos a hacer la vamos a aplicar con la evaluación del software, y después yo le voy a agregar la parte de las. Bien, entonces aquí nos quedaríamos por hoy. Mañana vamos a ver este ejemplo, quizás mañana creo que sí nos ajusta para ver todo el ejemplo, y el miércoles pues lo que es la selección de equipo. Y con esto tendríamos completar lo que es el ejemplo completo para cálculo de refrigeración en cuarto frío. Bien, nosotros ya estamos recibiendo casi que la clase de solo virtual, pero para clases más temprano sí estábamos yendo a la universidad, pero ha habido, pues hay algunos comunicados, aunque yo no lo tengo, pero que sí se va a retornar completamente virtual por cuestiones pues que se han estado dando y un posible rebrote de contagio. Entonces, no sé si llevan clases más temprano y si ya recibieron esta directriz, pero al parecer pues se va a manejar todo virtual nuevamente y solo exámenes presenciales. Aunque nosotros pues ya lo estamos trabajando así. Bien, entonces, no sé si alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Bien, entonces nos vemos mañana siempre